Bueno, pues lo que me interesaba destacar en esa primera parte era eso, era el conflicto que no formula Vélez entre la idea de reconquista y el hecho fundamental de España y de lo hispánico, que es la idea de imperio. La idea de imperio cuajada y cristalizada en la monarquía católica y en, digamos, la vocación americana del mundo hispánico y del mundo español. Yo creo que el mundo español no tiene esa vocación americana. O sea, por eso yo eso lo he defendido en vacillelmos y en tal. Por eso, ese es el problema que yo veía en esos vacillelmos. Cuando yo era tan crítico, hablaba de con el Hermes discontinuo, de que había una discontinuidad ahí y de que había habido una ruptura. Es decir, de que el ortograma de Montesquieu, que era tutelar la península ibérica, se había logrado. Y se había logrado a través de la nación liberal. De la nación liberal. Se había roto ese vínculo con la América, se había utilizado a España y se la había tutelado desde el norte de Europa y además encima nos hacen una pinza con el norte de África, con Marruecos, y nos tienen ahí sojuzgados, nos tienen en un yugo, nos tienen ahí en un yugo, no, en un dogal, nos han echado un dogal al cuello y nos tienen ahí apretados. Alguien decía con mucha gracia, no sé si era un periodista, era Miguel Ángel Aguilar, que España limita al norte con Francia y al sur también. Es decir, Francia nos tiene controlados, ya digo, y desde 1748. Y lo terrible es que ni siquiera nos damos cuenta. El pobre José Cadalso, cuando arremetía contra Montesquieu, pues caía aún más profundo en la trampa tendida, ¿no? Pues así estamos y así seguimos. Bueno, el caso es que está el tema de Olagüe. Que Olagüe es un pobre señor, pues como yo, al que estudió un poco con detenimiento esta historia mítica de la Reconquista, los moros que cruzan los desiertos y llegan a la península ibérica, etcétera, etcétera, y dijo que no se la creía. Y entonces, pues bueno, Olagüe publicó un libro que además en Francia llevó por título el título acertado de la Revolución Islámica. E inmediatamente desde la Academia Francesa fueron a por él, lo zahirieron y tuvo un desprestigio total. Le sacaron que era jonsista, bueno, filiaciones un poco jonsistas, también tuvo en su juventud, bueno, y que era jonsista y que le gustaban las películas, se hacía cineclubs y tal, pero creo que la obra es estupenda. La obra de Olagüe es muy buena y no se lo tomaron en serio. Tiempo más tarde ha aparecido un tipo fundamental, que es Emilio González Ferrín. Emilio González Ferrín, pues ya es otra cosa. González Ferrín ya es un islamólogo, es un tipo que estudió árabe en el Cairo, que es profesor de la Universidad de Sevilla, profesor universitario, ya con muchos años, ya, es decir, y que siguiendo la línea de Olagüe, pues defiende un poco lo mismo, pero apoyado en una especie de nueva revisión filológica, histórica, historiográfica, de eso que se llama el Early Islam, en mundos anglosajones y tal. Es decir, Ferrín se interesó por esta historia del Early Islam y vio que Olagüe era un precursor de esta historia. El Early Islam es, digamos que es un estudio filológico que pone en duda, por ejemplo, la idea de que hubiese un Corán antes del año 800 y pico, así. Es decir, que, bueno, más adelante lo explicaré. Antes quiero poner un poco la actitud con la que
Vélez encara estas posiciones. La invasión, aquí no nos chupamos el dedo, evidentemente, ¿no? Entonces, bueno, como digo, una de las tesis más poderosas a la hora de intentar transmitir una idea de una llegada casi repartiendo caramelos es la de Olagüe, a la que luego le dio continuidad, y de hecho aquí ha participado en algún debate González Ferrín, ¿no? Y esa es una idea para la cual hay oídos muy predispuestos, por ejemplo en Andalucía hay mucha predisposición a ello, ¿no? Pues trajeron la cultura, trajeron la tolerancia, en fin, bueno, no sé, yo creo que las evidencias van por otro lado, pero bueno, ideológicamente es algo que tiene mucho predicamento. Y tiene predicamento sobre todo si se conecta con la idea de conquista espiritual, que de algún modo no haría necesaria la conquista física y violenta. Y claro, este también es un debate que interpela a ambos lados, ¿no? Y en el caso musulmán, pues claro, los musulmanes se encuentran con, ya digo, con una serie de condes que firman pactos y que mantienen su poder, algunos con muy poca fortuna, porque el propio Teodomiro, décadas después, cae en manos de otras oleadas que reclaman su parte, y una de ellas es su dominio, por no hablar de los mozárabes que acaban teniendo que huir hacia el norte de la península, por no hablar, por supuesto, de muchos judíos que en principio aparentemente podían estar mejor allí, y de hecho hay un componente acusatorio hacia los judíos como los facilitadores en gran medida de la entrada musulmana, pero es cierto que luego también el flujo hacia los reinos cristianos es importante. Luego la cantidad de judíos que hay en el mundo cristiano tiene mucho que ver con la Inquisición, bueno, con el fenómeno del converso, que también es otra cuestión, ¿no? Otro asunto, ¿no? Hay siempre un punto de mal estilo, yo diría, ¿no? Punto de mal estilo que es embarrar el campo con referencias políticas o personales de la gente que está ahí, a la que se ataca o con la que se discute o con la que se contrapone uno. Y aquí el asunto de esto suena muy bien en Andalucía, Ferrín es andalucista, eso lo dice el propio Ferrín. O sea, el propio Ferrín pide que no se metan con él, sino que se metan con sus propias tesis, lo dice aquí. Termino con esto, simplemente el deseo de esclarecimiento no es un deseo ni de ofensa ni de nada parecido, tampoco es un deseo, como alguna ilustre colega nuestra no se cansa de decir, de esencialismo andalusí mío por ser andalucista yo políticamente, o más aún por ser falangista al haber seguido las tesis de Ignacio Olagüe. O sea, compartir yo con Ignacio Olagüe su filiación política me parece absurdo. Pero bueno, ¿quién se lee un libro cuando puede etiquetarlo con una reseña, ¿no? Eso tampoco hace falta. La cuestión es simplemente hacer ver que mi ideario no es mi ideología, no me debo a nada en concreto, sino a una duda razonable que redunda en un beneficio para mí. Está bien, sí. O sea, el pasado no existe y se construye desde el presente en marcha. Y entonces, pues la acusación es que los que utilizan la tesis olagüista, vamos a decirlo así, en el fondo están, uno de dos, o a favor del independentismo o a favor del imperialismo marroquí en Andalucía. Pero claro, nosotros ya hemos visto que la reconstrucción que hace de la historia, la construcción, porque no se reconstruye la historia, esto lo decía Luis Carlos, ya lo puse también muchas veces en Twitter, se construye la historia. Se construye la historia desde el presente, y la construcción de la reconquista desde el presente, además en este contexto con Europa a la que le están bombardeando los gasoductos, etcétera, etcétera, es la sumisión a Francia. Se podría acusar así a Vélez. O sea, tú estás elaborando un vehículo de tipo divulgativo, propagandístico y tal, a favor de Francia.
como se acusa a Ferrín de ser un pro marroquí, pues al amigo Vélez se le podría acusar de eso, ¿no? Es cierto que todas estas operaciones editoriales, todos estos juegos son así. La crítica que hacía Luis Carlos Martín Jiménez en la entrevista con Rodríguez Pardo es que, bueno, pues más o menos lo que estaba haciendo decía que lo de Gullo no valía nada, que a mí me parece que es más interesante, y que lo interesante era lo de Elvira Rodríguez Barea, lo de Elvira Roca Barea, es que estaba mirando Rodríguez Roca Barea, pero que era interesante a la escala de propagandismo, o sea, cultivar la leyenda negra en contra de tesis europeístas, generar una nebulosa nematológica a favor de una España que se desgaja de Europa. Pues a mí me parece que ya hemos visto que a Tomás también, a pesar de que le hizo un elogio tremendo nada más empezar y tal, al final le metió la puntilla. Es decir, eso tampoco lo conté antes. O sea, comienza con un elogio descomunal, pero al final le clava la puntilla y le dice que la idea de imperio que hundes, y si hundes la idea de imperio de España, de la hispanidad, pues te cargas todo. Así que las acusaciones a Ferrín en ese aspecto pues son eso. Pero además es que es una especie que está muy extendida, porque en la propia sala, pues un interviniente vino a reconocer todas estas tesis, ya digo, que vienen de nuevos campos historiográficos como el Early Islam de John Warburg, soy un desastre para los nombres, pondré por ahí John Warburg, que fue el cultivador fundamental, pero también hay otros, Steve M. Wasserstrom, otros que están estudiando las religiones, que están estudiando filológicamente el Islam y el Corán, ¿no? Y pues claro, el Corán es un compuesto de textos que además proceden del cristianismo. Incluso hay que se dice esto, los apócrifos del cristianismo y tal, bueno, o sea que no se sabe muy bien, o sea que no se sabe, que la perspectiva es muy diferente. Y ya digo, pues hubo un tipo en la propia sala que reconoció que podía darse el hecho de que se estaba interpretando, y dice, yo no. Bueno, escuchémoslo, joder, ¿para qué voy aquí a dar la paliza yo? Voy más adelante. Aunque yo no lo comparta, voy a decir que en las tesis de muchos anti tal, la invasión musulmana fue una guerra civil entre los visigodos, de tal manera, no es que lo diga yo, fue una guerra civil entre los visigodos en los que los partidarios de Vitiza y los partidarios de Rodrigo, ya veamos lo de Florinda y don Rodrigo y don... Hay algunos que dicen, pero yo no lo creo, yo no creo que sea una guerra civil, vamos, que lo cree. Lo más lógico es que haya sido una guerra civil de visigodos, entre los visigodos, entre oligarquías y élites visigodas. Eso seguramente habrá sido eso. Y además es que cae de cajón, porque el propio Lagüe en su obra dice que los visigodos, hace una comparación muy graciosa, eran como una guardia civil que tenía el Imperio Romano ahí. Claro, cayó el Imperio Romano y quedaron ellos en precario ahí, y claro, era cuestión de tiempo que aquello explotase, porque no se podían sostener, o sea, cumplían funciones para el imperio, estaban como subcontratados, ya puestos así, ¿no? Y entonces, claro, era muy difícil que se sostuviesen. Y todos estos estudios del Early Islam, de reinterpretar lo que pasó en el Mediterráneo
saliéndose de estos esquemas de la Reconquista y tal, pues son en un principio muy polémicos. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque va precisamente contra una organización del mundo forjada en el siglo XVIII ilustrado, esa idea de la modernidad, y además de la modernidad de un imperio muy determinado que es el francés, o de un pseudo imperio, va contra ese mundo. Y entonces, claro, es muy difícil porque la capacidad de fuerza e influencia que tiene Francia, su academia, sus historiadores, sus escritores, etcétera, etcétera, es impresionante. Pero hay algunos de entre ellos que participan de estas tesis, pero es difícil que vayan saliendo, y donde menos se aceptan es aquí en provincias. Los sojuzgados somos los que menos aceptamos la idea de que, por ejemplo, pues no fuimos reconquistados. Pero resulta que es que las tesis de Olagüe, que yo creo que es importante, bueno, esto sí que es una tesis que lanzo aquí como lanzó Vélez. Creo que la filiación jonsista de Olagüe le llevó, a pesar de que algunos lo quieren meter por el lado de que es un pro-islámico, un pro-musulmán, es al contrario. El jonsista Olagüe quería buscar la especificidad hispánica, y entonces empezó a estudiar ahí el tema de la Reconquista, y se dio cuenta que jugaba a favor de los franceses. Y entonces, como era un nacionalista español de las juntas de ofensiva nacional sindical, pues se puso ahí estupendo. Y esto, como pasa, hizo un librazo que marca una línea. Es que marca una línea ese libro. Yo creo que el libro está completamente acertado. O sea, puede fallar en cuestiones de detalle, evidentemente. No se trata de un tipo que es un profesional de la historiografía, pero que la línea general en filosofía de la historia, haciendo filosofía de la historia, el que acierta es Olagüe. Es Olagüe, y no acierta pues los partidarios de la Reconquista. Entonces, pues estaba diciendo esto, y claro, estas tesis de Olagüe y tal, claro, por supuesto las conoce Bueno. Y yo no creo que solo por Olagüe, yo creo que esas tesis circulaban por la Universidad Española de los años 40-50 tranquilamente, sobre todo de los años 40, cuando España estaba aislada y tal, y ahí fue el momento en el que él estaba, era su época universitaria, pues ahí funcionaron a todo trapo. Y es más, yo creo que el propio Bueno creía que sí, que era así. Esto se ve muy claro cuando explica que la arabización de España, o que la islamización de España, o la conversión islámica de España, fue pacífica, llevándole la contraria a Vélez. Y lo explica en la respuesta a unas preguntas que le formuló Armesilla. Pues en esas respuestas, digamos que más o menos él avala la tesis del olagüista. Mientras que el islamismo siempre mantuvo la identidad entre el Estado y la religión, ¿verdad? Siempre mantuvo una identidad sustancial, que era una herencia del arrianismo, por cierto. Arrianismo, esto se ve muy bien en España a través de los concilios de Toledo, se ve muy bien como el arrianismo, que tenía unos componentes, que diría yo, mejor, quiero decirlo al revés, el islamismo, que tenía componentes arrianos, sencillamente es esto, es decir, componentes clarísimos arrianos, toda la disputa del adopcionismo. Es decir, lo esencial del arrianismo era negar y considerar una blasfemia decir que Cristo era Dios. Eso es lo esencial del arrianismo, como sabemos. Y Mahoma, y no digo yo, lo decía ya San Juan Damasceno, Mahoma no fue más que una herejía más del cristianismo, y una herejía de línea arriana, precisamente. Y precisamente por eso explican algunos, últimamente, estos últimos años, cómo el recibimiento que se habría hecho tan pacífico y tan lleno de alianza de civilizaciones entre los musulmanes
y los españoles, después de los godos, es porque aquí había una especie de arrianismo, y por tanto encontraban muy afín la religión musulmana que venía ahora con la religión arriana, de algún modo. Y entonces, claro, aquí el arrianismo seguía siendo un cesaropapismo, de algún modo. El arrianismo es una forma de cesaropapismo. Esto se veía desde la época de Valente, cuando las primeras invasiones bárbaras, etc. Es decir, el arrianismo es una especie de cesaropapismo, de lo que se llamó cesaropapismo en Bizancio, y el islamismo es un cesaropapismo. Claro, aquí lo de papismo, pues hay que ponerlo analógicamente porque ahí no hay papa, pero en fin, el equivalente, ¿no? Pero en cambio, en la Iglesia Católica, eso fue totalmente otra vía distinta. Nunca hubo cesaropapismo. La teoría de a pesar de que la influencia de la Iglesia fue extraordinaria, como bien sabemos, la época de Carlos VII, la época de Alfonso VI en España, etc., la época de Canosa, es decir, la influencia de la Iglesia en la política nadie la niega, pero siempre la teoría fue distinta. Más bien, en la práctica muchas veces se podría decir que la política estaba a las órdenes, teóricamente a las órdenes de la teología, pero de hecho no. En España, en el mito de la izquierda, me parece que lo hemos dicho varias veces, en España, o en España frente a Europa, no me acuerdo dónde hemos tratado este asunto, en España se ve claramente cómo el propio Cid, en la época del Cid, Alfonso VI, pues se enfrentan al Papa. Se enfrentan al Papa reivindicando lo que es propio de su propia jurisdicción. Es la teoría de Santo Tomás, la teoría de las dos sociedades. Y entonces esa teoría de Santo Tomás, pero que viene ya de San Agustín es diferente, sobre todo la línea tomista, pero que sigue la tradición aristotélica, esa línea es totalmente distinta de la línea islámica. Y entonces no se puede comparar, así, sin más ni más, el régimen iraní actual con el régimen... Bueno, yo creo que ahí hay un poco un barullo de bueno, pero creo que en el fondo asume las tesis de Olagüe. Las asume. O sea, asume esas tesis. Ahí está explicando porque al Mesías le había preguntado por el asunto de Irán y si volvía a la Edad Media, no sé qué. Bueno, no vamos a salirnos del cauce, pero de paso entró todo eso, entró la confesión de que evidentemente había una base popular en España que era arriana, y el arrianismo pues era un monismo y además un monismo muy popular porque piénsese y construyase desde el presente aquella época. La gente quiere escuchar algo que sea explicativo y sencillo y fácil, ¿no? Una cosa fácil, más que sea sencillito. Tú le explicas la teoría trinitaria y es más complicado. La teoría del trinitarismo es para gente un poco con más conocimiento, pero el tipo medio del siglo VI, VII, VIII, IX era un monoteísta, pues además monoteístas muy vulgarotes, monoteístas vulgares. Ferrín tiene una expresión muy afortunada. Tiene la expresión de que era un monoteísmo a granel. O sea, Ferrín explica que era un monoteísmo grosero, o sea, no estaban definidos. O sea, es que Ferrín maneja unos materiales que permiten reformular la época medieval española desde la filosofía de la historia, como pedía Tomás, pero desde la filosofía de las religiones. Porque Ferrín hace una referencia a Wasserstrom, no lo tengo aquí, lo tengo en otro corte, pero no aburriré con ello, que es la tesis de Wasserstrom del túnel. La tesis del túnel por el que entran dos religiones, judaísmo y cristianismo, y entre el siglo IV y el VIII acaban saliendo tres.
acaban saliendo tres religiones muy vastas, muy ordinarias. Y también, niega la idea de que el islamismo sea una herejía, sino que dice que los islámicos estaban, cuando uno lee sus libros, estaban en el concilio de Nicea. Estaban todos allí metidos. Y estaban debatiéndose, estabas en los debates, y claro, en aquel momento, hoy, con perspectiva retrospectiva, pues sí, claro, decimos eso, pero en aquel momento nadie, esto se lo he dicho yo muchas veces a Pedro Insua, cuando le decía, oye, los padres de la patria en Cádiz en 1812, cuando gritaron Viva la Nación, no tenían ni idea de lo que estaban gritando. No sabían de qué estaban hablando. Cuando proclamaron una constitución ahí y tal, no sabían, no sabían tanto que hicieron el ridículo de proclamar la constitución de 1812 para lo que no se puede proclamar la constitución, que es para una nación bicontinental. Es imposible que puedas constitucionalmente regir una nación de 2 continentes. Tú imagínate si no sabían, es un instrumento imposible, no puede funcionar. Lo mismo se puede decir de esto, es decir, Ferrín, por ejemplo, habla de Juan Damasceno, como habló bueno, y dice que Juan Damasceno, que estaba viviendo supuestamente el califato omeya, que no se había enterado. Que cuando tú vas a los textos de Juan Damasceno, que escribe en griego, que está hablando de tribus y está hablando de lo que van a ser los islámicos, los musulmanes, pero aún no saben ni ellos mismos que van a ser musulmanes. Claro, nosotros desde el futuro ya, desde que reinterpretamos, no, es que son musulmanes, no lo sabe él tal. Bueno, pues eso, no lo sabe ni él ni los que están ahí, no saben que van a ser musulmanes. Aún no son musulmanes, son proto-musulmanes. Es decir, todo eso es proto-musulmán. Y un componente fundamental son los arrianos, pero otro componente es el donatismo. Otro componente, después hay divisiones, está el chiismo en el mundo persa, es un islamismo por otra línea. Así que, claro, las cosas no están tan definidas como las vemos nosotros, las construimos retrospectivamente para que den lo que tienen que dar. No, en aquel momento no lo estaban. Y entonces, claro, se plantea la cuestión de qué se daba en España. Pues se daba eso, que había una oligarquía militar por ahí, de unos tíos que eran godos, y andaban por ahí controlando al personal, eran los que tenían la fuerza militar, pero claro, acabaron enfrentándose unos con otros y buscaban alianzas con bandas de sarracenos y de gente del otro lado del estrecho. Además, la relación de España con la gente del otro lado del estrecho es eso. Bueno, voy a poner un corte aquí de Ferrín para que se vea un poco, que ilustra un poco lo que digo. Querían invadir Roma, simplemente les empujaron. Bien, eso es una visión de la historia mucho menos creacionista y más, digamos, en movimiento. Las cosas son como tienen que reaccionar frente a un contexto. Yo debo decir que mi patrón intelectual es el libro de Wasserstrom sobre la simbiosis creativa de las religiones, que de alguna manera está basado en el libro de Goitain, en el tocho monumental sobre la Kenizá del Cairo y el origen simbiótico de las religiones en el Mediterráneo, la sociedad mediterránea, cuando habla de que las religiones avanzan por pura simbiosis y se construyen frente a otra, también por pura antibiosis. Es decir, una religión es lo que es en su contexto, pero también contra su contexto. Es muy difícil hacer ver que las cosas son simplemente por carambola, también hay frente a un contexto. ¿Por qué Al-Ándalus, desde la perspectiva del tiempo sin ninguna crónica, tiende a especificarse como tal? Pues porque tiene un contraste enfrente, que es lo que se está produciendo desde el año 800 en la Europa de Carlomagno, un señor que está estableciendo una visión completamente diferente del cristianismo, contestada desde España, incluso contestada desde España, triangulando el Hipando de Toledo contra gente de Francia y también contra gente del norte de España. Hay un permanente diálogo, una permanente discusión
dialéctica desde la que va a estar surgiendo continuamente el concepto del andaluz. Hay crónicas desde la época bizantina y referencias desde las etimologías de Isidoro de Sevilla y mucho más allá en latín, en que hay invasiones de la península ibérica desde Cartagena, siguiendo dos rutas que acaban casando en Toledo desde las épocas previas a Recaredo, porque tenemos que decir que Bizancio estaba en la península ibérica en el 711 en lo que se llamaba Spania, con S líquida, no Hispania. Es decir, cuando se empiece a escribir en árabe o a transcribir el concepto de Hispania, se está transcribiendo la Spania de la Roma bizantina. ¿Cuál es el problema en la historiografía que nosotros tratamos? Que Bizancio parece que deja de existir, que las causas de la decadencia del trono visigodo resulta que son simplemente una invasión y que nosotros hacemos la historia a base de plumazos, cuando la historia es mucho más continuista. ¿Por qué es importante esta revisión de las fuentes simplemente para ver su valor? No es simplemente para decir esto ya es inviable, sino para decir, oye, es un gran relato literario, pero a lo mejor no sirve como relato histórico. Pues porque la propia definición de lo que pueda ser considerado como España, o incluso Europa, o incluso el mundo mediterráneo, participando de lo que ha habido alrededor, depende de este tipo de consideraciones. Es decir, si nosotros tenemos en cuenta que algo surge a partir de los años 600 en Oriente Medio, del cese de hostilidades directas entre Bizancio y Persia, y hay un montón de contingentes armados que van y vienen, que hay un montón de narraciones sobre los tayayes, los sarracenos, árabes, agarenos, ismaelitas, asirios, caldeos, magaritai, incluso un apax egipcio muy interesante que llama los Selam en el año 600. Todas esas crónicas en siríaco y en griego de la época en que no se establece una conexión entre todas aquellas actuaciones, sin embargo se ponen en relación con lo que está también pasando en el norte del Mediterráneo y incluso en la península ibérica. Si todo aquello no tiene una explicación previa en términos religiosos y en términos de inducción de un Estado que decide tomar otro, ¿por qué se llama conquista? Ese es mi problema. Es decir, a mí no estoy estableciendo un dogma, sino precisamente preguntándome por qué se le llama conquista a lo que a todas luces, por la documentación de la época, es una secuencia de revoluciones y que solo el tiempo, en una retroalimentación dogmática, acaba haciendo una linealidad. ¿Realmente Bagdad, 762, está heredando Damasco, como Damasco hereda Medina, como Medina hereda a Meca? Y después de Bagdad, Samarra, Samarcanda, Estambul. Es decir, ¿es el Islam un trompo que surge en las arenas del desierto árabe cuya punta de acero va dando vueltas por todo el creciente fértil, o la historia no funciona con tanta inducción? Ese es el historiador tiene que decidir si es, por decirlo de alguna manera infantil, si es platónico o aristotélico. Es decir, si el caballo tiene 4 patas para correr o si el caballo corre porque tiene 4 patas. Es así de simple. Yo creo que son las dos visiones posibles. Si hay una inducción, si hay una documentación de la época que se diga esas tierras desconocidas, ¿cómo van a ser desconocidas las tierras de Hispania en el Mediterráneo? Si hay una permanente conexión con Oriente, si hasta en el fuero juzgo que establece el libro, el texto narrativo, digamos, conversionado posteriormente, pero en el mismo contenido sobre la relación social que hay en España, habla de los judíos, habla de los magos, habla de la gente que viene de Oriente. Hay una permanente orientalización de la península ibérica. ¿Cómo se va a llamar un señor Isidoro de Sevilla si no ha habido un rito de Isis y hay una helenización? ¿Cómo va a haber cristianos en la península ibérica si no ha sido orientalizado? ¿Cómo va a haber judíos? La tesis de Goitein establece 2 puntos fundamentales. 1, las religiones no surgen en una ortodoxia y funcionan, sino que se adaptan a lo demás. Y 2, y esto es fundamental para entender el Mediterráneo, porque él lo concibe desde el análisis de textos judíos que están en la Nequenisá del Cairo. El judaísmo, hasta casi el año 900, su expansión por el Mediterráneo es por conversión. Bien, solamente en esos 2 pilares, digamos, de la intervención de Oriente en Occidente, se puede entender que la expansión del Islam es la misma expansión que el judaísmo, que la misma expansión que el judeocristianismo en general, las 1000 formas que tiene el mundo de establecer su relación con lo trascendente, con el poder, y contra lo trascendente y contra el poder. Dice Goitein, que luego David Abulafia lo matiza muy bien en su Historia del Mediterráneo, el Islam, y él es judío, no es sospechoso de nada antijudaico, el judaísmo es un Islam alternativo como el
Islam es un judaísmo alternativo. ¿Cómo puedes tú distinguir a un post-adopcionista de la península ibérica del año 720 de un pre-andalusí? ¿Dónde está el carné ese? Cuando viene Bodo Eleázaro de Francia, abad francés, y se establece la península ibérica y se conservan cartas, o por lo menos fragmentos de cartas, con Álvaro de Córdoba, viene a la península ibérica a convertirse ¿a qué? Este señor se convierte al judaísmo en la península ibérica en el año 800 y pico. ¿Qué especie de potaje genial histórico se está cociendo en la península ibérica hasta mediados de los 800? Que nosotros lo tenemos clarísimo con unas rutas militares que vienen por aquí, que vienen por allá, que se bajan del caballo, que se ponen a estudiar a los griegos en Oriente, aquí a los latines. Pero ¿en qué momento se puede entender la historia como el creyente fiel que decide bajarse del camello y estudiar a los griegos, o bien que una sociedad de conocimiento se acaba arabizando? Porque en las cartas que ha trabajado Juan... Hay algo brutal, ¿no? Porque lo que presenta aquí Ferrín, y por eso a mí me parece que filosóficamente es más potente que lo que dice Vélez. Ferrín presenta al Andalus o la Revolución Islámica como una España frente a Europa. O sea, como una España como Toledo frente a Francia. Esto sería muchísimo. Esto sí que se merece un vacillelmo. Pero hay que pensar una cosa, y además es la ironía de Ortega y Gasset, cuando se burla de la famosa reconquista de 800 años, que salió también en la conferencia. Y Ortega y Gasset va en la misma línea que Olagüe y que todos los demás. Es decir, eso fue una revolución, un proceso revolucionario. ¿Frente a qué? Frente a lo que se estaba haciendo políticamente en Francia. En Francia estaba toda la mascarada de la donación de Constantino, estaba preparándose la Iglesia que pacta, que el gran pacto de Roma es con París. Es la gran alianza durante toda la Edad Media. A Bueno le gusta mucho hablar de la agencia internacional que es la Iglesia cristiana del medievo, pero es una iglesia dominada por los reyes de Francia. Entonces, en el año 800 y por ahí, ¿qué hay? Una sublevación, una revolución en contra de las tesis que vienen del norte de Europa. Pero lo más gracioso es que hay también en un escenario geopolítico interesantísimo, que es el conflicto entre dos superimperios, que son el persa y el bizantino, y revoluciones que ante la guerra de dos imperios que no funcionan. No recuerda un poco a lo que está sucediendo ahora mismo en Europa. Estamos viendo dos imperios que son el otánico y el ruso pelearse en Ucrania, y después revueltas en Francia, en Alemania, en París, porque no llegan los recursos económicos, porque no llega el gas, porque la luz se pone cara, y entonces se producen algaradas, se producen desestabilizaciones sociales. Y al mismo tiempo se produce un desorden. Eso es ese es el contexto geopolítico del nacimiento del Islam. No hay un entendimiento, hay unos debates de orden teológico, si Dios es uno y trino, si es el Padre de Jesucristo, si no lo es. Hay partidarios que sí, partidarios que no, pero dentro del cristianismo. Y después se produce todo un cuadro de luchas geopolíticas, una guerra imperial, crisis económicas, probablemente invasiones de migrantes como las que tenemos hoy, y después que aprovechando esa coyuntura de guerra entre Bizancio y Persia, pues los francos aprovechan, el rey de los francos pues aprovecha la coyuntura, llega a un acuerdo con Roma y configura en Europa. Claro, cuando el primer libro de Olagüe presenta esa tesis, claro, es la tesis de España frente a Europa.
Es decir, hubo una revolución y la bandera que se tomó esa revolución, como después el carlismo, la bandera fue el monoteísmo. Encima hay el Mediterráneo es un sistema enorme comercial. El Oriente es, digamos, que el agente comercial más potente del Mediterráneo, y el inglés de la época es el árabe. La gente se va arabizando, encima tiene creencias arreanas. Eso va cogiendo, es un campo fabuloso para la filosofía de la historia del materialismo filosófico. Como esas tres, sin hablar de herejías ni nada de eso, porque herejías es como reconocer una religión, como esas tres, desde el ateo-catolicismo, como esas tres religiones se van configurando. Porque además eso tiene una derivada muy importante. Ya digo, esto es que habría que tratarlo en un vacillismo. Una derivada muy importante, que es que los trinitarios, el partido de los hijos de Carlos Martel, de Carlomagno, los trinitarios del norte de Europa, a medida que van bajando y van participando en esa enorme guerra civil que se dan durante 8 siglos, pues van convirtiéndose en andalusíes. Eso lo explica el propio Ferrín en su libro. Y el hecho hispánico, el momento del hecho hispánico decisivo no es evidentemente Pelayo ni el momento de Asturias. El momento hispánico del hecho decisivo, que ahí está Pedro Insua, me parece que su libro va por ahí. El momento decisivo es Fernando III de Castilla, Fernando III el Santo, que se llamaría después, pero la crónica es las crónicas castellanas, las crónicas de la guerra de Castilla, que toma Sevilla, y después Alfonso X el Sabio es el que formula la idea imperial, el hecho hispánico de la idea imperial. Ahí cuaja el asunto. Hasta entonces hay un combate que es una pseudo revolución en la que las grandes religiones no están definidas y van a empezar a definirse a partir de ahí. La participación, por ejemplo, de Santo Tomás desde París, pero mirando a la península ibérica y al averroísmo, la suma contra gentiles, es porque el averroísmo también está influyendo el cesaropapismo en Francia. No solo es la suma contra gentiles contra los nuevos, contra las tierras conquistadas al moro, y entonces los herejes tienen que ser convertidos. Es que resulta que la herejización está calando también en Francia. Todo eso es un compuesto interesantísimo. Y mi tesis es que en esos 8 siglos de revolución, de gran guerra civil, de ahí surge una nueva modulación de cristianismo. El cristianismo es el trinitarismo andalusí. Así de claro, es el trinitarismo andalusí. Y el momento decisivo son los reinados especialmente de Fernando III de Castilla y Alfonso X. Hay un momento, además, en ese siglo XII que me parece que los frentes que se produce la convivencia. Los frentes están parados. El reino de Castilla con la cúpula, con la monarquía en Sevilla, tiene enfrente al reino nazarí, y ya ahí esos sí que son islámicos de verdad. Hasta entonces todo ese proceso lo que tenías era gente que va siendo arriana y va decantándose hacia el islamismo. Es una evolución, una transformación interna de las distintas líneas de religiones terciarias potentes, procedentes todas del mismo concilio, tanto judíos como cristianos, como está todo confundido y barajado, pero va decantándose y van tomándose las distintas líneas. La intervención y la constitución del catolicismo es un fenómeno ibérico, es ibérico, más que francés, es ibérico. Y cuando el trinitarismo cuaje, se va a revolucionar al llegar a América.
el trinitarismo andalusí, ibérico, llega a América, contaminado de toda la orientalidad, negándola, pero impregnado de ella. Hay que tener en cuenta que esa Sevilla arabizada en la que vive Fernando III y después que continúa después, o sea, hay un montón se ve en el propio Quijote donde la gente sale y lee el árabe y tal. Esa Sevilla pues va a ser la base desde la que se construya la América española. Y entonces ese trinitarismo llega al Mar del Caribe, llega a la Nueva España, y como un triángulo rectángulo empieza a rotar sobre sí mismo y genera un cono de revolución, que eso yo creo que sí que es el catolicismo. Y el catolicismo acabará siendo, volviendo como un boomerang a Europa, y volvemos a tener la misma situación que tuvimos cuando, digamos, Al-Ándalus se rebeló contra el proyecto carolingio, que es que el catolicismo hace una OPA hostil a Roma. Ya Bueno explicaba en el corte anterior que había problemas constantes entre los trinitarios ibéricos en su lucha contra los monoteístas andalusíes con el Papa, y después eso vuelve a Roma y hacen una OPA hostil a Roma, se hace una OPA hostil a Roma y se vuelve otra vez a estar en contra de Francia. Francia va hacia el calvinismo y esta vez sí, la monarquía católica interviene, pero lo mejor de todo, o sea, la OPA hostil, si lo pensamos bien, Carlos I efectúa el saco de Roma, pero la gran OPA hostil es el Concilio de Trento. En el Concilio de Trento ya se ha conseguido navegar el Océano Pacífico y efectivamente, la monarquía católica o España es una potencia imperial. No necesita para recorrer el mundo de ningún otro pueblo. Puede ir a Asia, a América, sin poner el pie en territorios de otros reinos. Va hasta Filipinas y vuelve, comercia con la China, puede incluso proyectarse hasta la India y vuelve por el Pacífico, que nadie sabe volver, Nueva España, y de Nueva España a España. Controla hasta el África, o sea, con las posesiones que tiene prácticamente controla el mundo, y eso lo ven todos, lo ve fundamentalmente Francia. Francia lo ve y ve un peligro, y entonces Francia es la que apuesta por el calvinismo. El calvinismo es como Al-Ándalus, es un cesaropapismo. El cesaropapismo andalusí es para liberarse del pacto al que ha llegado Pipino con el Papa y con la donación de Constantino. Todo ese enjuague, que es una fantasmada, para librarse de eso. Eso genera, es una tesis interesante. Es filosofía de la religión y filosofía de la historia a capón. Y el materialismo filosófico se tendría que meter ahí. Y lo mismo sucede con el calvinismo. El calvinismo surge cuando, surge cuando Felipe II no necesita el cesaropapismo, impone al Papa porque el poder lo tiene él. O sea, hay que evangelizar a millones de no diremos de herejes, pero de pobres indios que no han conocido a Dios, y el único que materialmente los puede hacer es Felipe II. Él no necesita proclamarse Papa. Él ya de facto es como si fuese el Papa. Entonces le dice al Papa: tú, que hasta ahora has sido la Iglesia que había pactado con París, ahora vas a hacer lo que te diga yo, que estoy en Madrid. El Concilio de Trento, y esto lo reconoce en la Conferencia de España, el Concilio de Trento es un invento de Felipe II, y es la transformación. Ahí se funda verdaderamente la Iglesia Católica.
La Iglesia Católica empieza en el Concilio de Trento y es una corriente interna del cristianismo cuajada durante esos 8 siglos de medievalismo español frente al medievalismo francés. A mí me parece que eso está clarísimo y que nosotros tendríamos que estar por ahí. Yo trataré de hacer unos cuantos vacillelmos siguiendo esta línea, pero dejo el corte de bueno. Y el Concilio de Trento, como últimamente se ha señalado en un libro muy interesante que no tengo tiempo de comentar, el Concilio de Trento, en cierto modo, fue un instrumento al servicio de Felipe II y no al revés, ¿verdad? Es decir, y los propios historiadores eclesiásticos lamentan muchas veces la dejación que los papas hicieron a la corona de España, hasta el punto que a través del Patronato de Indias la convirtieron prácticamente en administradora incluso de los bienes espirituales que pertenecían precisamente, más aún que en Francia. De hecho, ¿verdad? No teóricamente. Así que no es dejación, no es dejación, es que es una OPA hostil, es lo realmente existentes. En eso tienes razón, bueno. Después hay otras cosas en las que me parece que no estoy tan de acuerdo. Pero eso a mí me parece clarísimo. O sea, la lucha entre Francia y España tiene el pozo medieval. Es decir, el monoteísmo que acabará siendo islamismo, el cesaropapismo arriano, que decía bueno, está en contra del pacto de París con Roma, de Pipino y de la donación de Constantino y todo eso. Eso es lo que dice Ferrín y yo creo que está en filosofía de la historia y filosofía de la religión acertadísimo. Y después ahí van eso. Y lo más interesante es la transformación de los godos del norte, de los que yo creo que por mucho que se quiera Alfonso II y todos estos eran seguidores de Carlomagno, eso era evidente. Lo que pasa es que a medida que se produce esa gran guerra civil, los partidarios de los carolingios se van con los politeístas, los trinitarios se van contaminando y acaban defendiendo las posiciones acaban estando en contra de Francia, así de claro. Y eso, por ejemplo, se ve en la propia obra de Iván Vélez. Iván Vélez siempre cuenta en La leyenda negra que los primeros en advertir que los cristianos ibéricos eran unos tipos raros, voy a llamarlos ibéricos porque eran los procedentes bueno, no, ya estaba España fundada, pero bueno, creo que incluso antes de que eso, ya los italianos decían que los cristianos de la península ibérica, que en realidad no eran cristianos, que eran conversos, que eran una gente sospechosa. Era una nueva línea religiosa que va tomando fuerza, que es el catolicismo. Retrospectivamente decimos, ¿es que era el catolicismo? No, es el catolicismo, empieza a ser el catolicismo ahí, empieza a tomar cuerpo ahí. Y la cosa se vuelve cuando se funda lo barroco católico en Nueva España, no en Europa, en la Nueva España. En la Nueva España. Eso sí que lo tenía que afinar y tal. Y ya digo, esta es la crítica que más o menos hago a Vélez, porque la tesis de la Reconquista nos lleva a otra conferencia de bueno, pero esto en la segunda parte. En la segunda parte lo explico. En la segunda parte no, perdón, en la tercera parte. Ya no llevo tanto tiempo grabando que ya me olvido de las cosas. Esto pasa siempre igual. En la tercera parte lo explico.